Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Quiero saludarlo a ustedes, por supuesto, siempre y darles las gracias por apoyarnos y estar viendo nuestro programa. Y también quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, y gastocomunchile.com, que es la solución para todo el proceso de gastos comunes. Hoy quisimos conversar con Adriana Moreno. Ella es una experta en el tema relacionado con la parte laboral, porque la verdad la cosa es que siempre hay situaciones en las que nos vemos enfrentados con los trabajadores y muchas veces debemos acudir a la dirección del trabajo, ya sea porque nos citaron o porque queremos hacer alguna consulta. Y cuando nos citan, alguien como Adriana Moreno nos estaba esperando ahí, siempre con una sonrisa, ¿verdad? Muy, muy agradable para ser fiscalizadora, digo yo. Y la verdad de las cosas es que a veces más de alguien tenía un tirón de oreja de parte de ella. Adriana Moreno, la quiero saludar y darle las gracias por querer estar conversando con nosotros. Es exfuncionaria de la Dirección del Trabajo. Y ojo, actual administradora de condominio. Atención, colega. Adriana, un encanto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, pues Aníbal, muy contenta de estar compartiendo contigo esta interesante y yo diría admirable iniciativa que tienes de estar permanentemente tratando temas tan importantes para, no solamente para el rubro de la administración, sino que para todas las actividades que se desarrolla tanta gente que depende de este rubro, ¿no? Así es, muchas gracias. Lo primero, la gran mayoría no te conoce. Más de alguno, yo creo que si tenía alguna comunidad por ahí por Ñuñoa, alguna vez te tuvo que ir a ver. ¿Cuál era tu función en la dirección del trabajo? Mira, Aníbal, trabajé muchos años en la dirección del trabajo, Sí. así que cumplí funciones desde fiscalizadora, encargada de relaciones laborales, en una inspección, inspectora provincial en varios lugares, directora regional del trabajo en la región de los lagos, antes que se subdividiera la región de los ríos, en momentos en que se produjo el importante polo de desarrollo del sector salmonero. Estuve por muchos años radicada en Puerto Montt dirigiendo la dirección del trabajo con todas sus provincias. Y también he llegado a un cargo a nivel nacional como es ser jefa de la unidad de salud y seguridad en el trabajo. ¿M? Y conciliadora, en fin, de todas las actividades que se pueden desempeñar dentro de eh, las funciones que tiene establecida la dirección del trabajo. Y ahora, Así que estuve 25 años, te puedes imaginar 25. que Wow. son bastantes años. Es bastante, sí. ¿Y cómo este Sí. paso desde la dirección del trabajo a administrar condominio? Cuéntanos un poco, por favor. Mira, yo creo que uno de los protagonistas fuiste tú sin proponértelo y en forma indirecta, porque me acuerdo que nos conocimos en una instancia de conciliación, Claro, yo luego tuve que ir empezaste. a la inspección del trabajo o a la dirección del trabajo porque me citaste, digamos, ¿ya? Sí, Claro, claro. exactamente, exactamente. Y nos conocimos, nos fuimos, digamos, tratando respecto del tema, que es un tema que a mí siempre me apasionó, todo el tema de las relaciones laborales, más allá de la función específica, es un gran tema y saber resolverlo es una importante descarga de energía que nos lleva permanentemente en cualquier rubro de actividad, y muy importante en este que es el rubro de la administración de comunidades. Y nos conocimos después en la comunidad en la cual yo era presidenta, tú fuiste el administrador y por situaciones de la vida me quedé yo posteriormente reemplazándote como administrador y cuando me jubilé, porque hay que decirlo, fue así, cuando Ah, me muy bien. jubilé yo propuse al comité que no podía seguir yo cumpliendo ambas labores porque era desgastante. Y allí tenía conciencia del tremendo esfuerzo que era administrar una comunidad.
Claro ¿no? que Y sí. que no era para que un presidente se hiciera cargo de ambas cosas llevadas con forma correcta y eficiente. Entonces, allí el comité me propuso que por qué no me quedaba administrando yo ya que estaba como avanzada, y allí quedé, Aníbal, ahí quedé, eh, y por esas cosas de la vida que pensé que era una actividad interesante, provechosa, atractiva, eh, por gente conocida fui avanzando y entre el año, en 5 años, tengo 7 comunidades, ¿no? Muy bien, Sin ni perfecto. siquiera hacer intentos de búsqueda, ni mucho menos, sino que actualmente tengo 7 comunidades. Perfecto. Eso significa, eso habla muy bien primero de ti en cuanto a la forma de trabajar como administradora. Ya a lo mejor alguna vez podemos conversar más sobre el tema de administración, cómo lo ves tú desde tu punto Sí, de pues, vista y desde la forma de operar, siendo primero fiscalizadora, después presidenta de comité y después administradora. Eh, exacto. Supongo que muchas veces tuviste que atender situaciones relacionadas con los trabajadores de los condominios. Exactamente, muchísimo. Es un rubro que cada vez toma mayor presencia entre las actividades económicas y obviamente es un sector que cuenta como cada sector económico y cada actividad tiene un perfil, digamos, muy específico de trabajadores y cómo se van conformando también las relaciones laborales en la actividad. ¿M? Correcto. Entonces, conocerlo es una parte importante del buen desempeño de la administración. Lo primero, ¿cuáles eran los reclamos más frecuentes y también las faltas que te recuerdes tú de los administradores o de los condominios? ¿Qué era lo típico que pillaban ustedes, o tú, digamos, Ujú. que había ahí un error, una falta, etcétera? Mira, creo que hay quizás un desconocimiento o las mayores faltas relacionadas con las estipulaciones de los contratos de trabajo. Por a veces motivo, pero no en esta actividad nomás, en muchas otras, la Ya, gente se va traspasando cláusulas, modus operandi, lo que tienen que establecer un contrato, y por lo tanto eh, se empiezan a cometer errores porque la actividad es tan específica que requiere ciertas especificaciones, ¿ya? Y eso, el tema de las jornadas de trabajo, Aníbal, es un tema recurrente, el tema del cumplimiento de la jornada de trabajo. Si bien es una de las infracciones de mayor presencia en el ámbito laboral en nuestro país, en esta actividad es bien importante por las características propias de la actividad. Esas actividades, bueno, ahora con lo que ha ido siendo el avance y el desarrollo de nuevas normativas legales, se han ido incorporando todo lo que tenga que ver con la temática de derechos fundamentales, ¿no? claro. Que culminó en esta llamada popularmente Ley Karim, y temas relacionados con la salud y la seguridad también. Esos son temas que yo diría que son los más recurrentes en la actividad. ¿Y, y cuáles son o eran los reclamos más frecuentes por parte de los trabajadores en contra del empleador, en este caso en contra del condominio o del administrador? Mira, generalmente incumplimientos de pagos pactados, quizás a veces fuera de la fórmula del contrato, los despidos. Acuérdate que en la instancia de conciliación, que es un área de operaciones fundamentales de la Dirección del Trabajo, que está el área de fiscalización, que tiene relación con el control del cumplimiento normativo de trabajadores vigentes, Claro, aquellos que están laborando. Y después viene esta otra instancia, que es una suerte de instancia prejudicial, que busca la conciliación entre empleadores y trabajadores que han terminado una relación laboral. La mayor parte de los reclamos, que se llaman reclamos, los otros se llaman denuncias,
Ah, Eh, los reclamos tienen que ver con las formalidades del despido, es decir, el, el que no se haya cumplido con todo lo que está establecido en nuestra normativa para proceder al despido, no se hayan hecho correctamente las cartas de despido, no se haya acreditado debidamente el pago de cotizaciones previsionales, eh, existan deudas pendientes que no sé, eso son lo que, por supuesto estamos hablando de lo que reclama el trabajador, de allí claro, a que eso sea lo que se claro. resuelve, puede ser que no, pero eso fundamentalmente, ¿no? Eso fundamentalmente lo que se reclama por parte de las formalidades del despido. Quizás en error en el plazo, en el cumplimiento de aquello que tiene que decir la carta de despido, porque además sucesivamente han ido existiendo modificaciones en las formalidades del despido y hay empleadores o administradores que no están al tanto y algo les falta en la carta, ¿me entiende? En fin, ese tipo de cosas son muy, muy permanentes. Recién mencionaste que había una diferencia entre reclamo y denuncia. ¿Nos puedes Sí. aclarar cuál es la diferencia? La diferencia es que quien tiene derecho a formular una denuncia es el trabajador que tiene una relación laboral vigente. Está trabajando y un día detecta o quiere reclamar porque no se le pagó correctamente unas horas extra, porque presentó una licencia médica y no fue tramitada, porque en el registro de asistencia existe algún tipo de problema. eh, en fin, cualquier infracción que él sienta que se ha cometido en su contra. Va a la inspección del trabajo y ¿Mm? hace una denuncia. Hoy está todo tan moderno que incluso se pueden hacer denuncias por la página web de la Dirección del Trabajo. Allá. ¿Ya? Y eh, eso es la relación laboral vigente. Pero un trabajador que terminó su relación laboral no tiene ese trámite, tiene un trámite que se Ah, llama reclamo, que es el correcto. reclamo administrativo, ¿ya? Ah, correcto. Eso es lo que él puede hacer, un reclamo administrativo y que ya es por un trabajador que terminó su relación laboral y por lo tanto se va a ver única y exclusivamente no en una fiscalización y en una visita a la empresa donde él laboró, sino que a través de una citación a un comparendo de conciliación que es una instancia administrativa. Es una instancia prejudicial administrativa. Entonces son dos grandes áreas en donde se compone el trabajo, digamos, de las inspecciones del trabajo. Hay otras más que tienen que ver con las relaciones laborales, con la salud y seguridad, en fin, pero esas son Claro. las dos grandes, eh, digamos, tareas y por las cuales se atiende a la masa de trabajadores. ¿Mm? Ok. Cuando citan a la administración, o al empleador en este caso, por algún reclamo o denuncia del trabajador, ¿cuál es la idea de pedir tanta documentación? Mira, lo que pasa es que eh, hay una ley orgánica de la Dirección del Trabajo. Acuérdate que la Dirección del Trabajo es un organismo que acaba de cumplir en el año 24 100 años de existencia. Ujú. Existe desde el año 1924, 24, ¿ya? sí. Y, y esta es una institución que tiene por mandato legal controlar el cumplimiento de la normativa a la que exista, ¿no? Y a través del cumplimiento de la normativa, pero además capacitar, intentar establecer instancias de negociación, de diálogo, de acercamiento. Para eso tiene una serie de productos como es la mediación, la conciliación, las instancias de negociación, en fin. Esta fórmula es la que está establecida de revisar documentación, es para verificar el cumplimiento de la normativa. Por cada uno de las obligaciones del empleador tiene que dejar una seña. ¿Me entiende? No es formal y documentada. Si un trabajador dice que él tenía una jornada pactada A, B o C, eso tiene que estar refrendado en un documento que pactó y por escrito y formalizado
con el empleador. Toda la documentación es solicitada cuando un fiscalizador, un inspector del trabajo se constituye en un lugar a fiscalizar y también cuando tú eres citado a una instancia de conciliación. Te la piden exclusivamente ese trabajador. En el caso de una inspección, se revisa todos los trabajadores. Presénteme los contratos de asistencia, tiene 7 trabajadores, los 7 trabajadores, registro de asistencia, contrato de trabajo, pago de cotizaciones, en fin. Y en el caso de ser un reclamo, una instancia de conciliación, te van a pedir la documentación de ese trabajador. El contrato, el otorgamiento de vacaciones, las cotizaciones previsionales, la carta de despido, porque evidentemente un trabajador ya ha sido despedido, fue despedido, ha sido la causal y todo eso se va a investigar. ¿Me entiende? Si el Correcto. empleador cumple con absolutamente todo, siempre se va a buscar en la instancia de conciliación un acuerdo. La tarea de la Dirección del Trabajo es promover la conciliación en esa instancia y de algún modo frenar una masa contundente de de trabajadores que acuden a los tribunales laborales. ¿M? Correcto. Esa es la función. Y te van a pedir toda esa documentación con lo cual tú vas a demostrar. Contrato, aquí tiene el contrato. Liquidaciones y remuneraciones tienen que ser formales. Si bien hoy existe normas mucho más flexibles, Aníbal. Antiguamente, te hablo unos 10, 15 años atrás, el comprobante de remuneraciones debía ser firmado por ambas Claro. partes. Ahora ni siquiera se pide la firma del trabajador. Tú, ¿para qué te sirve la firma en la liquidación de remuneraciones del trabajador cuando tú le pides que te firme? Para que tú fácilmente puedas acreditar ante una fiscalización o ante una conciliación que el trabajador recibió la remuneración. Pero Pero, no solo eso basta, puede no firmártela y tú claro, demostrar que lo pagaste. demostrar a través de la transferencia, porque hoy día Por prácticamente los ejemplo, sueldos se pagan por transferencia. exactamente. Los medios hoy Son más mucho más modernos te prácticos, permiten demostrar claro, por distintas vías. Antiguamente el trabajador podía decir, mire, a mí no me ha pagado y estaba en un verdadero problema claro, si no tenías la firma de... Ahora no se exige la firma, uno la lleva como una cosa administrativa, digamos, como para ayudarte y agilizar trámites y de algún modo generar también una práctica en el trabajador de hacerse responsable del dinero que recibió. claro. Pero si tú vas a la norma legal, hay medios, hay otros medios que no es la firma de la liquidación. Fantástico. A propósito ¿Mm? de la documentación, yo tengo un trabajador de hace 20 años. ¿Debo guardar siempre toda la documentación, o sea, de hace 20, 18, 20 años atrás? O hay un plazo, un tiempo en que ya se puede ir eliminando? Ahora podemos subirlo a la red muchas cosas, pero hace 20 años no tanto. ¿Cómo? No, yo por lo menos recomiendo siempre guardar la documentación, sobre todo en trabajadores que por la edad o por alguna situación no se han jubilado, por ejemplo. Un trabajador que ya está jubilado, que trabajó contigo unos años y se fue y tú por a veces motivo sabes que se jubiló, ¿qué sentido tiene que tú guardes documentación previsional? Porque además después de la existencia de Previred se han ido, digamos, incorporando a través del sistema de Previred prácticamente todas las Claro, cotizaciones, pero claro, nos falta alguno que estaba en el régimen antiguo y después se pasó al nuevo régimen de AFP del 3500 y quiere demostrar y te llega una citación de que demuestres que pagaste las cotizaciones del año 87, por decirte. Entonces, no ¿no está de más prescribe esa guardar y responsabilidad? utilizar criterio para guardar. ¿No prescribe esa responsabilidad? Tengo entendido que hay una norma ahora en el Código del Trabajo que señala que tú deberías de guardar hasta 5 años la documentación. Ah, ya, Pero yo, en lo personal, recomiendo que de trabajadores que yo sé que están vigentes, guardo la documentación por los problemas que pueda arrastrar. Ahora, como te digo, si el trabajador está jubilado, goza de una jubilación
o ya han pasado muchos años, no acumulo cosas, además cotizaciones previsionales que si yo me puedo meter a Previred y están todas estampadas, Claro, ¿para qué voy a guardar? El claro que contrato sí, de trabajo fue modificado 20 veces, ¿para qué lo voy a guardar? El claro, registro de asistencia menos, porque ya el registro de asistencia no tiene ningún tipo de vigencia, ¿ya? correcto, Si son correcto. libros. Claro, sí son libros, claro. Ahora, una de las grandes fallas, creo yo, es que eh, hay problemas al momento de firmar un contrato de trabajo. Es decir, el administrador tiene que redactar un contrato de trabajo. Entonces, y muchas veces lo hacen al lote. O sea, yo creo que ya, ya, no, ya usan un formato que tienen en el computador, ¿verdad? Y lo rellenan y todo, y listo. Mi pregunta es que para que tú nos expliques, por favor, ¿qué es un contrato de trabajo y qué involucra? Porque esto lo quiero relacionar con lo que justamente tú decías anteriormente. Bueno, un contrato de trabajo es precisamente lo que estábamos conversando antes, es un documento en el que tú sellas absolutamente todas las cláusulas, las normas que tú vas a establecer para con este trabajador en tu ámbito laboral, ¿ya? Y la ley dispone que no tampoco se trata de preguntarle absolutamente todo, sino que aquello que se indica como las cláusulas, digamos, mínimas del contrato de trabajo. En el artículo 10 del Código del Trabajo está claramente establecido qué es lo que debe contener mínimamente. Puede contener más, porque hay empleadores que pactan más. Por ejemplo, te puedo indicar, es muy interesante con esta sensibilidad que tienen a veces algunos trabajadores o desconocimiento, por llamarlo de algún modo, respecto a la existencia de cámaras. No es una cláusula mínima el establecer el derecho del empleador a tener instalado en su lugar de trabajo cámaras de seguridad. Pero sin embargo yo opto por poner una cláusula en donde dice que el trabajador está en conocimiento y consciente de que en el lugar de trabajo existen cámaras de seguridad y que tienen esta y esta otra función para seguridad de su empleador y sus residentes y qué sé yo. Porque puede existir el error en muchos, que lo he visto, Aníbal, y por eso te lo menciono, que el tener cámaras de seguridad es una infracción a la norma. No, no es una infracción a la norma. Esas son facultades que tiene un empleador. Lo que sería una infracción es que yo utilice esas cámaras de seguridad para controlar y verificar comportamientos de trabajadores, salvo que sea una cosa de carácter delictual, eso yo no lo puedo usar en el marco de las relaciones laborales. ¿M? Ya, ok, pero, Por lo pero tanto, eso no está como establecido en el artículo 10 como norma básica. ¿Qué es lo que son las normas básicas? Digamos, establecidas en el artículo 10 son la individualización de las partes, el lugar, las remuneraciones, cómo se constituyen las remuneraciones. Eh, ¿Qué es lo que son las remuneraciones? En el ámbito de la administración de comunidades, digamos, existe la característica de que tú pagas un sueldo. Y hay muchos que confunden sueldo con remuneraciones, ¿ya? El sueldo es el estipendio que pagas tú, el monto que tú pagas por el desempeño de la función mensual, ¿ya? Sobresueldo o horas extras, porque además nos encontramos con el tema de que vulgarmente utilizamos nombres que la legislación no los reconoce, ¿ya? Sobresueldo se llama en el Código del Trabajo, normalmente le llamamos horas extras. ¿Cómo se ah, van a pactar? Si vas a pactar horas extras, tienes que tenerlo pactado en el cuerpo del contrato o en un anexo. Normalmente yo recomiendo siempre hacer un anexo porque las horas extras deben ser temporales, no por más allá de 3 meses. claro. La individualización de las partes, la determinación de la naturaleza de los servicios. Hay un punto bien interesante que tiene que ver con la función del trabajador. Yo creo que gran parte e importante problemas que aprecio en la actividad
es la dificultad que existe para determinar la función del trabajador. Y eso conlleva una serie de dificultades después en términos de confundir la función de conserje con la de guardia o con Claro, otra, ¿ya? claro, Tiene que establecerse, acuérdate que la normativa permite que tú puedas poner una función y puedas poner otras funciones que sean complementarias. Por correcto. ejemplo, se puede hacer un contrato de trabajo conserje calderero. En Claro, rigor, la normativa existe actual y debería existir un calderero en cada edificio donde existe sala de caldera. claro. Entonces, Al menos uno. tú vas Sí, acotando la función de los trabajadores. Los conserjes normalmente yo tengo aseadores conserjes. ¿Por claro. qué? Porque si bien no es la función principal la de conserje, el aseador eventualmente se queda desempeñando una función en la conserjería. De reemplazo en algunos Eso casos. te va permitiendo tener trabajadores más esclarecidos con respecto a lo que hacen, pero además tú exigir y además tú aplicar correctamente las normas. Si el trabajador no es guardia, no tienes por qué estar entrando a considerarlo guardia si no cumple labores de guardia. ¿Me Claro, entiendes? El trabajador es operador de un software, es conserje operador de software, o lo puedes ir delimitando la claro, función. ¿Me entiende? Pero sus remuneraciones y todo va a ir en relación a eso. La duración, distribución de la jornada. Tú me preguntabas en la conversación previa respecto del tema de los turnos. claro. Normalmente la distribución de la jornada de los trabajadores conserje es la jornada de 6 por 1, es decir, se trabaja 6 días y se Y se descansa descansa uno. uno. Claro, correcto. Desconozco la presencia, y tú lo debes saber más que yo, por supuesto, si se utiliza mucho el sistema de turnos, pero si se usara, en el Código del Trabajo dice que cuando existe un sistema de turnos debe estar establecido en el reglamento interno. ¿Cuál reglamento interno? Porque hay dos reglamentos internos. Claro, hay El dos. reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es Sí. para empresas de más de 10 trabajadores. O condominio con más de 10 Ahora, trabajadores. claro, y si tú no tienes esa obligación, ahí yo recomendaría que los turnos se establezcan en el contrato, porque si Claro, tú no tienes un reglamento en donde establecen los turnos, ¿dónde lo vas a establecer? En el contrato, mejor. ¿ya? Ahora, los turnos tienen que ser acordes a lo que establece la legislación para trabajadores de este rubro, que son servicios con permanencia ante la atención de público, ¿ya? Porque otra cosa que sí también te puedo decir que lo apreciaba en el ámbito de mi función, digamos, de la dirección del trabajo, y no solo de esta actividad, también de otras, pero aquí se cobraba mucha presencia, era que copiaban un sistema de turnos que estaba establecido en un acuerdo marco, que además yo era jefa de esa unidad en aquellos años cuando se hizo, el acuerdo marco para guardias y Claro, vigilantes, ¿ya? Y obviamente, eh, Aníbal, eso no está permitido, no es la única actividad, hay muchos otros actividades que han ido logrando jornadas excepcionales claro. y que otros que hacen labores similares las copian. Bueno, eso no es legal, no Claro, es y legal. ahí se puede haber metido el empleador en un tremendo lío porque la dirección del trabajo va a ser drástica en eso, inflexible, y le va a pasar todas las multas había y por haber. Todas las multas. Eso se da en un comparendo de conciliación, por ejemplo, o en una fiscalización. Claro, Jornada de trabajo ilegales. ¿Me claro, entiende? Porque no está permitido el que utilicen ese tipo de jornada de 12 horas. Eso no está permitido, de 12 por 4, eso no está claro, permitido en esta actividad. No claro. está permitido. Entonces, si tú Sí, vas a hacer sistemas de turno, hay que ser muy cuidadoso de establecerlo conforme a tus posibilidades que establece la norma, el 38.2, y digamos, no copiar mecanismos que utilizan otros, porque en rigor el trabajador en una comunidad no tiene jornada excepcional.
y no Ok. creo que la hayan solicitado y no creo que esté en trámite. Eso tú puedes Y de saber hecho, más que yo, y por de supuesto. hecho lo hemos intentado muchas veces a través de la Dirección del Trabajo de pedir ese tipo de turnos y siempre lo han rechazado, siempre, por Sí, años de porque años. es Por lo muy tanto, exigente, claro, claro que es sí, muy exigente. sí, estamos de acuerdo en Digamos, eso. originalmente surgió esa facultad para la dirección del trabajo, muy controvertida además, de otorgar jornadas excepcionales siguiendo una serie de requisitos. El Claro. año 24 se dictó una norma que hizo un poco más flexible, pero si tú la analizas para el rubro de los edificios es bien exigente. Es Claro. bien exigente y no, a veces, digamos, es muy difícil de cumplir. Esto fue pensado para los sectores de la minería, el tema de la Claro. salud, con ese tipo y no está como muy pensada para esto, entonces finalmente hemos tenido que terminar siempre aplicando esta norma del 6 por 1, contrató trabajadores para la noche del fin de semana, el día Claro. domingo, Ya los vamos, feriados, Adriana. es un, Ok, disculpa, tenemos que ir a una pausa. No, no nos ¿cómo movamos, no? nos vemos inmediatamente. No se muevan. Bien, ya estamos de vuelta y debo recordarles a todos que Bahía Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a bahiazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56961 206001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al fono 225-010-752. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informados a los residentes de tus comunidades en todo momento y de manera fácil y rápida. Recuerda gastocomunchile.com. Estamos conversando con Adriana Moreno, una colega administradora, pero que antes, por más de 25 años, estuvo trabajando en la dirección del trabajo. Por lo tanto, tiene toda la información que nosotros los administradores necesitamos para hacer bien las cosas, especialmente hacer bien los contratos y tener los resguardos necesarios para no caer en faltas ante la dirección del trabajo. Recién mencionabas, Adriana, lo lo hiciste ver, que eran sobre las cámaras que podían afectar a los trabajadores de los condominios. Especialmente, en la gran mayoría de las comunidades existe una cámara en conserjería, por razones obvias, por la seguridad que se requiere de esto. ¿Podría un trabajador reclamar que se siente afectado o vulnerado en sus derechos por existir una cámara que es de seguridad, digamos, es para grabar todos los hechos que pudieran ocurrir, los hechos delictuales, digamos, que pudieran ocurrir? Eh, ¿Podría reclamar sobre eso? ¿Podría ser una falta el tener este tipo de cámara? Eh, Como te decía, Aníbal, dependerá del uso que tú hayas dado a la cámara, ¿ya? Y en lo posible tenerlo pactado en el contrato de trabajo, en donde uno especifique como una cláusula, unas líneas en donde señale que el trabajador está en conocimiento de que existe, sobre todo en aquellos trabajadores particularmente sensibles, que los hay y todos lo sabemos, ¿ya? Claro, Explicarle al trabajador a veces que la cámara tiene un objeto que es del empleador y que tiene que ver con la seguridad y que jamás puede ser utilizada para vulnerar un derecho fundamental, a veces es inútil porque no lo logran entender o no lo quieren entender. Hay personajes en el rubro, ahí, claro. en el ¿Qué se mundo del entiende? trabajo. ¿ Claro. disculpa, ¿qué se entiende por derecho fundamental? Porque yo tengo una cámara y que está enfocando por si hay algún problema, incluso por si alguien agrede a ese trabajador. Pero también, como bien me recuerdo, podría ese trabajador, a pesar de que hay una cámara, cometer un acto que no corresponde, ¿verdad? Y está la cámara allí funcionando. O sea, serviría, en otras palabras, para ver el hecho delictual o ver el hecho de agresión en contra del trabajador,
pero no en caso de que él esté cometiendo una falta, es decir, si se grabó porque estaba ahí él, esa falta, yo podría esa grabación llevarla a la dirección del trabajo si es que él al despedirlo acusa cualquier situación como argumento del despido. Por eso podría, es que hay un límite muy fino que es el que tú tienes que manejar, ¿me entiendes? Porque si el objetivo que tú, digamos, sin quererlo, muestras con el uso de la cámara es que era controlar al trabajador, va a ser una falta, ¿me entiendes? Pero si tú accidentalmente descubres una situación, eh, tienes que tratarlo en ese marco, en el Ya. marco de que efectivamente las cámaras fueron instaladas con este objeto, pero que por casualidad, ahora, ¿qué es lo que puedes ver tú a través de las cámaras de un trabajador? Que está durmiendo, que el Ok. trabajador se demora mucho rato en el baño porque va a dar una No. vuelta y se demora mucho. Es decir, tienes que en cada caso ponderar cuál es la falta que pueda cometer. Si el trabajador obviamente va a agredir a alguien, él va a ser el agresor, no te quepa la menor duda de que eso te va a servir, a pesar de que tu objetivo no era controlar al trabajador. Ahora, no Efectivamente, porque solamente, estamos entrando ya no en un comportamiento laboral, sino en un claro, comportamiento de carácter penal. Y ahí las claro, cámaras pueden ser útiles. perfecto. Ok, ¿Eh? eso te quería consultar, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con esto de los acosos? Si un trabajador acosa a otra persona, a una trabajadora o a otro trabajador, acosos que puede ser sexual o de bullying, etcétera. O como nos pasó una vez, ¿te recuerdas? De un trabajador que violó, no, ¿cómo se llama? La correspondencia de otra persona, ¿verdad? En esos casos, ¿se puede utilizar en su contra? Yo diría que podríamos ponderarlo como una situación en lo que tú lo muestras como prueba dentro de un conjunto, es decir, Claro, nunca un incumplimiento grave y una obligación del contrato, desde mi punto de vista, nunca se constituye por un solo hecho, sino ya. que hay una conducta permanente. Y aquí si quisiera recomendar, digamos, a los colegas en particular, que una de las debilidades también que yo encuentro en la actividad por las comunidades por las cuales yo me he tenido que ir preocupando y haciéndome cargo, Ujú. es que no utilizan un instrumento que es muy importante, que es dejar una huella laboral. Cuando tú eres representante legal de la comunidad, el primer trámite que deberías hacer es convertirte en un representante tributario ante el Servicio de Impuestos Internos. E inmediatamente, como segundo trámite, con ser representante tributario de esa comunidad, tú abres inmediatamente una página en la Dirección del Trabajo en donde tú, en forma sistemática y en particular con casos complejos de comportamiento laboral, porque hay trabajadores y trabajadores, tú vas dejando huella de esas constancias, tú vas constituyendo una, un seguimiento del comportamiento laboral. Ahora, ese trabajador que cometió una falta más la otra, bueno, tú puedes demostrar que hay un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Vas dejando señal en la inspección del trabajo, vas dejando las constancias laborales, que es un trámite que dice constancia laboral del empleador. Y tú Correcto, vas dejando con fecha tanto, el trabajador involucrado concurrió al trabajo llegando atrasado y en forma muy agresiva trató a tal persona, en fin, qué sé yo. Y va juntando eso. Y correcto. eso va constituyendo la prueba evidente del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Porque, ¿por qué vas a estar pagando indemnizaciones cuando tú tienes a un trabajador pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando tú tienes un mal trabajador, y no se ha dejado la huella, tienes que pagar lo que no Claro. corresponde. Ok, Y además, eh,
digamos, me ha tocado de que yo he llegado a alguna comunidad y la verdad que los trabajadores tienen un nivel de indisciplina laboral que es realmente sorprendente. Claro, Y tú entras a la página de la Dirección del Trabajo y ahí debería haber un historial, claro, ¿no? De que claro. Juan Pérez en tal oportunidad, que Juan Pérez no, no hay absolutamente nada. El anterior colega nunca dejó huella del comportamiento. Por lo tanto, llega un administrador nuevo, se encuentra en este escenario y tú comienzas a dejar huella, pero ¿qué juez te cree que cuando existe un cambio de administración, de repente Juan Pérez empezó a ser un mal trabajador? Hasta se podría considerar un acoso laboral. Exactamente. Podría Claro, fácilmente por ese trabajador, que lo tiene que probar además, ¿no? claro. Pero por ese trabajador convertirse en un problema, en una situación complicada para el administrador, tener que justificar que no es un acoso laboral, sino que el trabajador llega tarde, no cumple, se duerme, se va a dar vueltas sin sentido, el trabajador no se para cuando no sé qué, no le abre la puerta a determinadas personas porque le caen mal, qué sé yo, las Claro. millones de circunstancias que se puedan producir. Y Sí. entonces tú te encuentras con esa situación. Yo creo que es un instrumento que ayudaría a, digamos, a transparentar un poco la relación laboral, porque así como hay excelentes trabajadores, hay muy malos trabajadores. Yo misma he apreciado eh, en las actividades, en esta misma red que tenemos a través del WhatsApp, incluso recomendaciones de trabajadores, trabajadoras, que yo los he conocido en esta actividad, no en mi actividad como funcionaria pública, y la verdad que no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo, ¿me entiendes? Serían, sí, Pero ok. por Mm, H o por B, claro. van pasando buenos por malos y malos por buenos. Entonces, este instrumento al menos ayudaría, por lo menos para una actividad un poquito más liviana desde el punto de vista del recurso humano, porque yo desde mi punto de vista es una gran tarea y quien no lo asume como tal es porque no le da la importancia sustantiva que tiene el esta área de la administración. Eh, Es muy importante. ok. Sobre, perdón, sobre lo que estás mencionando, esto de la huella laboral. Yo pongo allí que Pepito Pérez, ¿verdad? Hizo esto, esto otro, etcétera. ¿Eso queda privado o es público y ese trabajador se va a enterar que yo estoy anotando, haciendo anotaciones negativas, tal vez, sobre su comportamiento? Mira, yo creo que eso va con una fase eh, de información previa. Si tú llegas a una comunidad y una reunión donde tú das a conocer las reglas del juego con esta nueva administración desde el punto de vista de las relaciones laborales, el cumplimiento normativo, de ciertas obligaciones, lo primero que uno debería decir es que va a hacer uso de los instrumentos legales, que son la Dirección del Trabajo, que además tiene un montón más que ahora se han incorporado con las nuevas normas laborales. La obligación que tienes tú de incorporar los contratos de trabajo y tienes un plazo determinado, de hacer mes a mes el libro de remuneración, en fin, una serie que solo podemos conversar en otro programa, todas las nuevas obligaciones, eh, tú lo dices. Hay que ser muy franco y sincero y hacer las relaciones laborales cimentadas sobre un gran principio del derecho laboral, que es el principio de la buena fe. Yo Ok. no puedo como empleador ni tampoco como trabajador pretender engañar, ser deshonesto y desleal. Podría ser utópico en estos tiempos que corren, pero hay que hacerlo sentir. Y yo por cada comportamiento que don Juan Pérez tenga, con el mejor de los cariños, el mayor de los afectos, yo a usted le voy a llevar una hoja de vida en la dirección del trabajo. Y por cada falta, no se sorprenda, va a quedar una constancia. Y en algunos casos se las voy a hacer saber y en otros casos usted se va a dar cuenta que yo le voy a dejar.
hay algunos casos en que yo les he notificado directamente al trabajador para que entienda que efectivamente esto es serio, no es broma, que Correcto. efectivamente se está dejando y, y mire, por favor, don Pedro, fírmeme aquí esto, esta es la constancia que se ha dejado de esta situación que se produjo ayer, ta, ta, ta. Ah, yo no le firmo, macanudo, no firma, pero está la constancia y este es el número si usted la quiere. Punto. Perfecto. Ok. ¿Me entiende? Porque Ah, hay situaciones en que, sobre todo, Aníbal, ahora considerando lo que es el avance sustantivo de las normas de derecho fundamental, que antiguamente teníamos el acoso laboral, claro, el acoso sexual, que costó muchísimo en nuestro país porque los legisladores no entendían este fenómeno. Muchos ni claro. siquiera conocen lo que es el mundo del trabajo. Así es. Costó muchísimo. Pero, y ahora ya como que eh, pasan a esta ley Karim y de repente se convierte en una cosa que crece como una bola de nieve en las instituciones, en los organismos administradores de la ley de accidentes del trabajo, en las inspecciones del trabajo, todo el mundo colapsado, porque tampoco hay una clara precisión de que el empleador continúa siendo el empleador y tiene todas las facultades. Y yo le puedo mandar, le puedo instruir, le puedo... Entonces creen que cualquier cosa ahora es hostigamiento. ¿Me Claro, lo entiendes? que pasa es Entonces que ahí, así lo dio a entender la autoridad también. claro, puede Así que, ser, pero bueno, exactamente. Pero no recién, es así, no es ah, así. Algún día podríamos hacer un programa tratando más específicamente me de encanta la esos idea. temas. Así que Claro, de esos para seguir temas. avanzando, Adriana, recién mencionaste sobre los contratos de trabajo. En Mm. las comunidades existen aseadores, conserjes, nocheros, part-times, mal llamados part-time, ¿verdad? Que son los fines de semana, reemplazos de urgencia también. ¿A qué trabajadores me exige la ley que le haga contrato de trabajo? Bueno, a todos. Si tú me estás hablando hay un tipo de trabajador se define particularmente por el tipo de duración del contrato que tú vas a establecer, ¿ya? Para formalizar un contrato de carácter indefinido, que es aquel que no tiene fecha de término, ¿me entiendes? Tienes 15 días para formalizarlo. Un contrato a plazo fijo, que es la duración determinada, en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o hasta un año lo puedes formalizar, ese tiene un plazo de 5 días para que tú lo formalices. ¿Ya? Ahora, dentro de las grandes definiciones hay contratos que son a tiempo parcial. Puede ser indefinido con jornada completa. ¿Qué es lo que es jornada completa? El que tenga una jornada ordinaria de 44 horas laborables, Claro, ¿ya? Laborables, es decir, aquellas en que desempeña la función, porque en nuestro país la jornada está dividida en dos grandes segmentos, que es la jornada en que se desempeña el trabajador y después la jornada de descanso o de colación, que es para, digamos, eh, fortalecer la pérdida de su capacidad física, qué sé yo, a través de un periodo muy corto de alimentación. claro, ¿Ya? En Chile la jornada laborable es de 44 horas. Eso es una jornada completa. Tú lo puedes tener part-time, es decir, a medio tiempo, o puedes tenerlo a jornada completa. El mm, día sábado o domingo tú vas a contratar a alguien, puedes tenerlo a plazo fijo o lo puedes tener a plazo o a definido, plazo indefinido. ¿Me claro. entiendes? Pero siempre tienes que establecer un contrato. ¿Cuándo no te exige la ley tener un contrato? Cuando un trabajador no ha cumplido ni siquiera los 5 días que te establece la ley para el plazo fijo. Yo tengo un contrato que mal llamado le dicen contrato a prueba porque no existe en Chile el contrato a No, prueba, pero de algún modo se entiende que es a se prueba. entiende la idea. Está 4 días, tú no tienes obligación de formalizarle un contrato, Mm. porque la Muy ley dice que el importante ese contrato a tema, plazo fijo es cinco Adriana. días. Correcto, muy, muy, muy ¿Sí? importante porque nos sucede, y a ti seguramente te ha pasado muchas veces, en que falló el conserje, falló alguien y no tenemos quien ocupe ese turno por ese momento.
por ese turno específicamente. El día miércoles me falló la persona y entre las 8 y las 3 de la tarde o 7 y 3 de la tarde necesito tener a alguien y traigo de otro edificio, ¿verdad? Con otro empleador y lo pongo allí. A él, entonces no necesito hacerle un contrato porque va a estar solamente 8 No, horas o las que sean, digamos, y nada más. Y se las es pago un como turno se de las quiera pagar. emergencia, digamos. ¿Ah? Claro, es una Es un urgencia. turno de emergencia. Claro, correcto, perfecto. En esos casos no, pero todo lo demás sí. Todo Ahora, lo demás sí. ok, Todo lo ahora mi demás sí, porque tú pregunta, estarías hablando de sí, que estás formalizando una relación laboral. Y correcto, recuerda que un trabajador también que tiene que quedarse por una situación está establecida en el Código del Trabajo, en el caso de una labor emergente, de urgencia, por necesidades propias del desempeño del cargo, y va a ser una jornada extra, tú le puedes pagar en horas extraordinarias. a ¿Me propósito de eso, entiendes? Eliana, a propósito de eso, no llegó la persona que tenía que sacar al trabajador a las 3 de la tarde y tenía el turno de tarde de 3 a 10, por ejemplo. ¿Le puedo pedir a ese mismo trabajador que saliente, que llegó a las 7 de la mañana, que se quede por ese turno porque ese también sería una urgencia y se lo pago, Sí, claro, ¿sí? claro. Pero sería más de Sería lo 12 más horas, no. recomendable. Lo más recomendable sería porque es por las características de esta actividad, tú requieres una presencia continua, ¿me entiendes? Y ¿No eso está sería establecido falta? en la norma legal. Por lo Ah, tanto, tú puedes acudir a una norma, a una ayuda de emergencia, ya. ¿ya? Y que no estarías incurriendo en una ilegalidad, pues se hace. Ahora, lo ilegal sería que uno obligara al trabajador a quedarse y Oh, el claro, individuo no puede quedarse por A, H o por B, ¿me claro, entiendes? Y obligarlo, eso sería, ¿te das cuenta? Ese sería el límite. Pero correcto, normalmente hay muchos trabajadores que bueno, se sacrifican, porque no es que quieran hacer claro, doble turno, pero bueno, la situación es de es emergencia emergencia, claro. y hay una forma de resolverlo. Mira, qué ¿Mm? buen punto ese, ¿ah? Porque muchas veces los administradores tememos de dejar al mismo conserje porque después si nos denuncia podemos ser multados, a pesar que la haya Mm, aceptado, ¿verdad? Porque es su palabra no, contra no, el no, ahí puente. tú puedes hacer uso de esa facultad de actividad, o sea, está absolutamente justificado. ¿Qué haces tú en esa circunstancia? Correcto, Incluso yo he utilizado como un hecho de despido de una trabajadora, me recuerdo el hecho de que los trastornos, tienes que evaluar los trastornos que provoca cuando un trabajador no llega a trabajar sin claro, aviso ni nada. El tema es poder fundamentarlo de un modo tal que quede, y que además es lo cierto, a veces uno se bloquea y no lo, pero es absolutamente justificable, porque un trabajador está contratado para cumplir una función, una labor específica, y así como tú tienes obligaciones para el cumplimiento de una serie de normas, él también las tiene. Entonces claro, tampoco es que no llegue a trabajar y no sepas absolutamente nada, y no solamente un día, sino que dos, ¿me claro. entiendes? Y sin ningún tipo de justificación ni licencia médica que se aparezca, ni nada por el estilo. ¿Ya? Ya. Mencionaste los contratos de trabajador y mencionabas, digamos, que había un plazo. ¿Qué podría pasar si yo me excedo de ese plazo y no firmo o no le hago firmar al trabajador el contrato en los plazos que tú acabas de mencionar o que lo establece la ley? ¿Qué podría pasar? O sea, lo lógico sería cumplir los plazos que establece la ley. Sí, Si no los cumples y no hay, digamos, una situación de fiscalización, ni de denuncia, ni nada por el estilo, eso se subsana, porque estamos hablando de que efectivamente tienes un trabajador que está claro que pudo haber habido un atraso y tú estás claro que te atrasaste 1, 2, 3 días, no sé, pero no puede sostenerse en el tiempo el olvido, ¿me entiendes? Eso perfecto. es lo único que te podría recomendar. Se puede atrasar. Si mira, el contrato indefinido eran 15 días, lo hice en 18 o en 20. Bueno, pero ¿qué problema puede haber si estamos de acuerdo con el trabajador? Se le Claro. están cumpliendo todas las obligaciones, en fin. Y Pero se arriesga respecto también del el plazo, empleador
a ciertas sanciones en caso de que el Ah, trabajador no, reclame o sea por fiscalizado, supuesto, que tenga mala suerte por supuesto, por supuesto. Pero como te digo, y también es el criterio, es el fondo de la cosa. Si no se han vulnerado derechos, no ha habido dolo, no ha habido ningún tipo de complicación, nadie debería hacer ese problema porque te atrasa unos días más o menos. Lo ideal es cumplir absolutamente los plazos que establece la Ah, ley, porque para eso están establecidos, perfecto. ¿no? Ok. Bueno, Adriana, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos quedaron muchísimas preguntas por hacerte, así que ya te cobramos la palabra para volver a reunirnos y seguir conversando sobre este tema que es entre apasionante, preocupante, a veces incierto, sobre todo para los que no dominamos el tema en un 100%. Así que muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros en esta oportunidad. Quiero darle las gracias también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscina, a Ingelif, que mantiene los ascensores y se puede confiar plenamente en ellos, y a gastocomunchile.com, que es la mejor opción para el proceso de gastos comunes. Eh, Adriana, eh, bueno, quedaron, como te decía, muchos temas pendientes y creo que es bueno que podamos programarnos luego para conversar, ya sea sobre lo que tú mencionaste recién, sobre los tipos de finiquitos que hayan o sobre otros temas de turno, etcétera. Así que vamos a sacar muchas más preguntas para hacerte. Así que te cobro la palabra en unas semanas más. Muchas gracias por ¿Cómo acompañarnos. no? ¿Cómo no? Y muchas gracias también a ti por estar siempre preocupado de estos temas y yo creo que podemos contribuir desde nuestra labor a Tremenda mejorar el experiencia, claro. cumplimiento y que sea más liviana la tarea. Muchísimas gracias a ti, Ok. Aníbal, y estoy dispuesta. Puedes contar conmigo. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, colegas, estimados comités de administración, también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao.